Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Ángela Villamil Hoyos. Soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Hoy quiero conversarles acerca de un tema que me parece muy interesante. Es la carga dinámica de la prueba en los procesos de responsabilidad médica en Colombia. Quiero empezar hablándoles un poquito del cambio de normatividad que hemos tenido. Digamos que hace un tiempo muy corto, aquí en Colombia pasamos de tener un código que se llamaba Código de Procedimiento Civil y que manejaba todo el tema de los procesos, a tener en este momento el llamado Código General del Proceso. El Código de Procedimiento Civil contemplaba el principio de la carga de la prueba, donde le incumbe a cada una de las partes probar los supuestos de hechos que quieren que quede dentro del curso del proceso demostrados. El Código General del Proceso vino a ser un pequeño cambio, una pequeña variación en ese sentido y nos dijo, sí, vamos a continuar con el principio de la carga de la prueba, pero vamos a establecer una variante, vamos a establecer una excepción y es la carga dinámica de la prueba. ¿En qué consiste la carga dinámica de la prueba en nuestra legislación? La carga dinámica de la prueba consiste en una facultad que en este momento se le está concediendo al juez para distribuir la carga de la prueba en una de las partes del proceso que se encuentre más cercana al medio de prueba. Eso va a permitir que las partes del proceso también se involucren más con el desarrollo del proceso y que puedan, desde su cercanía al medio de prueba, puedan apoyar al juez en la labor de encontrar ese medio de prueba conducente, pertinente y útil. Entonces, la regla general, para recapitular un poco, en materia probatoria, es que la parte que alega unos hechos en materia de debate debe probarlos para así lograr la consecución de un derecho. Listo, esa es la regla general. No es un concepto moderno en nuestra legislación ni nada por el estilo. Se trata simplemente de la materialización de un postulado procesal de antaño, conocido como el onus probandi, y que nuestro anterior Código de Procedimiento Civil recogía en el artículo 177. Y decía este artículo 177, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. También recalcaba que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren pruebas. La nueva legislación, que es a lo que me estoy refiriendo, procesal en Colombia, está contenida en el Código General del Proceso, siguió con la misma línea y nos dice en su artículo 167 que la carga de la prueba sigue estando vigente en nuestra legislación, pero con algunas adiciones que en este caso son la carga dinámica de la prueba. Dicho lo anterior, el concepto nuevo, el concepto que surge, es el concepto de la carga dinámica de la prueba, como una manifestación del desarrollo legislativo que ha ido teniendo nuestro país. Y su verdadera esencia va encaminado a innovar en este Código General del Proceso respecto al concepto de la carga dinámica de la prueba. Quiere decir que en este nuevo Código General del Proceso se sigue manteniendo el concepto de carga de la prueba, pero se adiciona además el de carga dinámica de la prueba como un concepto adicional que se incluye y como una facultad especial que se le concede al juez para que el juez pueda distribuir en el momento en lo que lo considere pertinente dentro del proceso, pueda distribuir la carga de la prueba en aquellas partes del proceso que se encuentren más cercanas al medio de prueba. Es una posibilidad también
que concede el legislador para que de una u otra manera las partes se involucren, para que las partes entiendan que las pruebas son del proceso y no de ellos, y para que también apoyen al juez en la labor de entregar esos medios de prueba al proceso. No obstante, es necesario y es importante que tengamos entendido que esta facultad que se le concede al juez es una facultad que el juez no utilizará en todos los procesos. En aquellos procesos en los que el juez lo considere pertinente porque no existe un medio de prueba aportado que es importante y que es necesario. En el caso, por ejemplo, de los procesos de responsabilidad médica, que es de los que quiero hablarles, muchas veces existe una prueba importante que no está aportada al proceso y que es necesaria para que el juez pueda tomar una decisión. En este caso, la historia clínica o la epicrisis, así la llamamos. Esa historia clínica o epicrisis no está aportada al proceso, pero el demandado en el proceso puede aportarla porque es quien está más cerca al medio de prueba y quien puede en ese momento aportarla al proceso. Entonces el juez va a distribuir la carga de la prueba en el demandado y le dice: señor demandado, ¿es usted tan amable por estar más cercano al medio de prueba? ¿Puede traernos esa prueba al proceso judicial? Obviamente, en ese momento, ese demandado puede en Colombia presentar recurso contra la decisión del juez y decirle: señor juez, no estoy de acuerdo con su decisión, interpongo recurso, que en este caso sería el recurso de reposición. ¿Por qué? Porque puede considerar el demandado que no debe aportar el medio de prueba, que el aportar el medio de prueba le puede perjudicar de alguna u otra forma. Entonces, la medicina, al ser una ciencia bastante compuesta y estructurada, que busca mejorar la calidad de vida y la salud de los seres humanos, está expuesta en cada uno de los procedimientos, ya sea terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico, a un riesgo. Y eso lo debemos entender. Un riesgo para el paciente. Por supuesto, en Colombia existe algo que se llama el consentimiento informado, que implicaría de una u otra manera que al paciente, antes del procedimiento quirúrgico o terapéutico o al procedimiento para diagnóstico, se le informe en qué consiste el procedimiento y cuáles son las consecuencias o los riesgos que ese procedimiento puede llegar a dar a ese paciente. De tal manera y de tal suerte que el paciente se encuentra permanentemente informado en ese sentido de las acciones del médico y de que puede producir esas acciones al médico algún tipo de daño, secuela física, secuela psíquica, como consecuencia de los procedimientos realizados al paciente. Entonces, hay una parte que debemos entender del procedimiento médico. El resultado puede ser aunado o ayudado por el paciente, pero en otra oportunidad puede que eso no sea aunado por el paciente, sino que sea resultado propio de el procedimiento como tal. Es decir, hay un 50% del procedimiento que es responsabilidad del médico y un 50% de la recuperación que es responsabilidad directa del paciente, y hacia allá vamos, o hacia allá nos encaminamos a pensar. En la actualidad, en Colombia existe una fuerte demanda de responsabilidad médica, por lo que entonces se debe propender por ciertas ventajas al galeno o a la entidad prestadora de salud para que no sean agraviados socialmente, ni mucho menos dentro de los procesos en los que esto eventualmente se ven inmiscuidos o se ven inmersos. De ahí entonces que las víctimas quieran tomar como excusa cualquier minucia o falencia nimia del médico para exigir un lucro a costas de una demanda de responsabilidad médica. Entonces, la reflexión es que siempre debemos tener claro que hay una parte de responsabilidad del médico, pero también debe haber una parte de responsabilidad del paciente.
y que en vista de la gran cantidad de demandas de responsabilidad médica, las víctimas deben llegar al proceso de responsabilidad médica a probar por entero los daños, que queden perfectamente claros los daños. En caso tal de que no exista un medio de prueba aportado al proceso por el demandante, obligatoriamente corresponde al juez distribuir la carga de la prueba para traer al proceso el medio de prueba que haga falta para demostrar los hechos que son materia del proceso de la investigación y que el juez pueda tener también el estado anímico de certeza que le permitirá fallar en todo caso. De igual manera y concomitante con la problemática de la estigmatización y persecución que puede sufrir el médico o la entidad prestadora de esos servicios, surge la inconsistencia e inestabilidad jurisprudencial por parte de las altas cortes en Colombia. No tenemos un criterio fijo, no tenemos un criterio completo. Hay más bien desequilibrio que surge a raíz de las diversas doctrinas interpretativas y de aplicación que han utilizado estas dependencias jurídicas. En el devenir histórico de nuestro ordenamiento jurídico en materia de referentes jurisprudenciales, si tuviéramos posiblemente una jurisprudencia clara, una jurisprudencia con un concepto firme, no tendríamos ninguna preocupación al respecto. Listo. Es importante, antes de abordar este problema jurisprudencial, que dejar por sentado que en Colombia la obligación de los tratantes de salud es una obligación de medio y no de resultado. La excepción de la cirugía estética y los procedimientos de obstetricia, la obligación contractual o extracontractual del médico paciente respecto al ser humano a quien va a tratar, buscando su curación, es una prestación de servicios que produce obligaciones de medio y no de resultados. Esto lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia en el año 1996. Por tanto, al médico no hay que exigirle un resultado, sino simplemente el cumplimiento cabal de los protocolos médicos, de la diligencia y la eficiencia al momento de realizarlos. De aquí que la responsabilidad médica radica en la demostración de la culpa o no del nexo causal y del daño real con afectación a un bien jurídico. Con respecto a la mala práctica médica o las malas praxis médicas, esta se puede definir como en Colombia como la negligencia de un médico o proveedor de atención médica que tiene como consecuencia una lesión o la muerte de un paciente. Es una situación de impericia o indolencia profesional, donde el médico produce un resultado que no previó, que no anticipó y que sin embargo es posible anticipar, representar y objetivamente prever, y donde la imprudencia grave es atendida como la omisión de todas las precauciones exigibles que debieron adoptarse en el suceso o evento de que se trata. Entonces, es importante tener en cuenta este concepto de negligencia por parte del médico para que podamos entender cuándo habría responsabilidad en ese sentido. Es importante entender también que medida la obligación de los entes prestadores de salud, también reside en el cuidado cauteloso y seguro del paciente, lo que decíamos anteriormente. No solamente la responsabilidad es del médico, sino que también una parte importante es responsabilidad del paciente, ciñéndose de todos los protocolos establecidos y bajo ninguna circunstancia deberá tomar su obligación de cuidado como si fuese una obligación de medio. Si no es una obligación de medio, sino de resultado. Debe dársele la debida aplicación y siempre y cuando se le haya informado al paciente, éste haya prestado su consentimiento para el mismo, el consentimiento informado que habíamos dicho sin discriminación de las excepciones, las cuales pues ya están dadas.
Se tiene entonces que el Consejo de Estado en Colombia y la Corte Suprema de Justicia, que son altos tribunales en materia de justicia, manejaban el criterio del régimen de la culpa presunta, el cual es prejuicioso con los tratantes de la salud, puesto que de entrada el proceso suponía la existencia de una culpa sobre el demandado, es decir, sobre el médico, y sin importar mucho entonces la existencia de la culpa o no, se lograba llegar a fallos gravosos para los demandados, simplemente fundándose en las pruebas que acreditaban el nexo causal y el daño real, dejando en una evidente vulnerabilidad a los profesionales de la salud y a las entidades prestadoras de salud dentro del proceso, debido a que estos solo tenían la posibilidad de exonerarse de la culpa demostrando la ruptura del nexo causal o demostrando que el daño no afectó ningún bien jurídico. Luego, la Corte Constitucional de Colombia empieza a pregonar una teoría que asevera que ambas partes dentro del proceso tienen obligación de demostrar lo que alegan. Pero si una de las partes está en una posición más óptima de hacerlo, deberá entonces por esta facilidad allegar la prueba al proceso, sin discriminación de que éste pueda agraviarlo sustancialmente. Concepto del Consejo de Estado en el año 2004. Teoría conocida internacionalmente como la carga dinámica de la prueba. Entonces bien, el administrador de justicia deberá esclarecer los hechos y tomar decisiones pertinentes al momento de distribuir las cargas probatorias. Este es el concepto que en este momento tenemos consagrado en el Código General del Proceso como excepción a la regla general, que es la carga de la prueba. Entonces, el demandante acude al juez sin conocimiento de cómo reaccionará éste al momento de decidir, al igual que perfectamente la parte demandada puede ser sorprendida con la declaración de que ésta tenía la carga de probar y no lo hizo. Porque si teníamos la carga de probar y no se hizo, entonces de alguna manera el proceso no se puede ver afectado. El juez tiene que tratar de buscar el medio de prueba, rescatarlo para que él pueda tomar una decisión en una sentencia, y para poder obtener el estado anímico de certeza necesita precisamente el juez el medio de prueba que está haciendo falta, que debe ser el medio de prueba conducente, pertinente y útil para cada caso en particular. Conversemos ahora acerca del consentimiento informado. En virtud de la Ley 23 de 1981, el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos. Esto es algo que ya habíamos conversado al inicio y que es muy importante porque estamos hablando de obligación de medios y obligaciones de resultados, ¿cierto? Y en virtud de esta ley es importante que el médico pida el consentimiento a su paciente para cualquier tipo de procedimiento o tratamiento médico o quirúrgico que considere indispensable y que puede afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a su responsable tales consecuencias anticipadas. Entonces es importante tener presente este tema del consentimiento médico, el consentimiento informado, que le va a permitir al médico darle una claridad, en ese caso, a su paciente sobre lo que se va a realizar. Bien, en los procesos de responsabilidad médica cambió entonces la historia de lo que se venía dando anteriormente. En este momento existe la carga dinámica de la prueba como premisa fundamental, y en ese momento el juez con facultad discrecional le puede decir incluso al demandado en el curso del proceso, que puede ser la entidad de salud o el médico, que aporte a ese proceso la prueba, en este caso la historia clínica
el consentimiento informado o todo lo que corresponda. Y de esa manera se podrá determinar la responsabilidad. Como ya lo hemos mencionado, en Colombia esa facultad que tiene el juez es una facultad que admite recurso. La persona que se sienta agredida, en este caso el demandado o la parte a quien se le pidió aportara al proceso la prueba, puede interponer recursos de reposición contra la decisión que el juez deberá resolver de manera inmediata, para que así se tenga en cuenta de dónde se va a recapitular la prueba. El artículo 167 del Código General del Proceso en Colombia consagró precisamente el tema de la carga dinámica de la prueba. Implica que es necesario que el juez, en el curso del proceso donde lo determine, pueda exhortar a la parte para que traiga al proceso la prueba que se está necesitando para poder fallar. La obligación de probar bien la culpa o la ausencia de la culpa no se asigna de antemano a una de las partes del litigio, sino a quien esté en mejores condiciones de probarlo en cada caso concreto, bien para que se prosperen las pretensiones o para enervarlas. En ambos casos, para efectos de determinar la responsabilidad, debe quedar acreditado el nexo causal, es decir, entre el procedimiento médico y el daño que se ha ocasionado, pues de lo contrario, el agente material estaría llamado a responder en la mayoría de los casos, es decir, el médico. No podemos de entrada decir, no, es que es culpable el médico, es culpable la entidad de salud. No lo podemos decir de antemano porque también tiene derecho por debido proceso, es un derecho que existe en Colombia, consagrado en la Constitución Política de 1991, existe eso que se llama el debido proceso, y por debido proceso hay que darle la oportunidad a esa parte que supuestamente cometió el error, que en este caso es el médico, que se pueda defender. Tiene derecho a la defensa y tiene derecho a aportar todas las pruebas que considere pertinentes en ese momento. Entonces, todo esto nos lleva a concluir que el asunto de la responsabilidad civil por la prestación de servicios médicos se ha desarrollado de manera inestable en Colombia. Hemos tenido muchos conceptos, como ya lo hemos mencionado: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, y debido a las discrepancias existentes entre los conceptos que manejan las altas cortes y las diferentes teorías que vienen a imponerse en los fallos que emiten estas mismas corporaciones en la actualidad, es notorio entonces que al no existir una normatividad en concreto que dictamine cuáles son los parámetros a seguir al momento de administrar las cargas probatorias en materia de responsabilidad médica, son las altas cortes en Colombia las que tienen la tarea de sentar el precedente judicial en esta materia para evitar quebrantar principios y derechos fundamentales como lo son la igualdad y la equidad. Se propone aplicar la teoría de la carga dinámica de la prueba en materia de culpabilidad y aligerar las cargas probatorias en materia de causalidad, con el fin de que no resulte engañosa la prueba para el demandante, ni tampoco se llegue a estigmatizar la entidad prestadora de salud o al médico que realizó el procedimiento o el diagnóstico. Es decir, que en el proceso, cuando se tenga que probar la existencia de la responsabilidad, es decir, daño, culpa o falla en el servicio y nexo de causalidad, se propone aplicar la teoría de la carga dinámica de la prueba cuando se vaya a determinar la culpabilidad, pero no se aplicará al momento de determinar si existe o no un nexo causal entre ese daño y esa culpa o falla en el servicio, siempre y cuando se tenga presente lo dicho por el Consejo de Estado,
se ha afirmado que el análisis de la causalidad debe proceder siempre al de la existencia de la falla en el servicio o de la culpa en los casos en que ésta se requiera para estructurar la responsabilidad del demandado. Con esto, básicamente quiero llegar a la conclusión de que en Colombia, en el régimen probatorio, artículo 167 y siguientes del Código General del Proceso, está determinado la regla general de la carga de la prueba y que adicional el Código General del Proceso en ese mismo artículo determinó la carga dinámica de la prueba, viéndolo desde un punto de vista objetivo como una herramienta significativa que tiene el juez y que debe utilizar en aquellos momentos que lo considere pertinente. Entonces, el juez podrá distribuir la carga de la prueba en aquella de las partes que se encuentre más cercana al medio de prueba, entendiendo que en los procesos de responsabilidad médica, de acuerdo a los conceptos de las altas cortes en Colombia, se habla de obligaciones de medio y obligaciones de resultado, y que generalmente los procedimientos estéticos son procedimientos de resultado. Sin embargo, aquí la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba nos lleva a pensar que no siempre el médico va a tener la culpa o la responsabilidad de entrada. Hay que dar el espacio dentro del proceso para que se pueda probar lo que se tenga que probar. Muchas gracias.